Es un placer estar nuevamente con ustedes en este tercer domingo de este mes de noviembre, domingo 19 de noviembre, perdón, martes 19 de noviembre. Tenemos reunión presencial acá los días domingos, por eso mencioné domingo, pero es martes, reunión de ministerio en la iglesia de Conchalí. Vamos a compartir pantalla para ilustrar el mensaje que vamos a considerar en esta oportunidad. Tal como se mencionó en la oración, estamos considerando los dos acontecimientos relacionados con la iglesia luego de su arrebatamiento, teniendo la convicción de que la venida del Señor está tan cercana. Nos conviene a nosotros como creyentes saber lo que nos espera cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando los muertos en Cristo sean resucitados, cuando los creyentes que estemos con vida seamos arrebatados y toda la iglesia reunida por primera vez acudirá al encuentro, a la presencia del Señor. Entonces lo primero que ocurrirá en relación con el Señor, la iglesia con el Señor, será el tribunal de Cristo, lo que ya hemos considerado en los dos mensajes anteriores. Y luego vienen este acontecimiento tan trascendental, de tanta importancia, que como dice el libro del Apocalipsis, el cielo, la corte celestial, anhela con gran expectación. Ahí tenemos el diagrama para apreciar lo que ocurrirá gráficamente con la iglesia luego del arrebatamiento. Nosotros estamos aquí al final de la época de la gracia. Viene el Señor, saca a su iglesia del mundo, mientras aquí en la tierra se dará comienzo al período de juicio de la tribulación que dura 7 años. Arriba en el cielo, para la iglesia le esperan estos dos acontecimientos. Primero el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Este será el tema de la presente reunión. Las bodas del Cordero. Es una maravilla que Dios haya planeado una boda para su Hijo en el cielo, en la cual participará la iglesia como la esposa, la más cercana a su corazón. Vamos a, vamos a ir al capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Este capítulo, este hermoso capítulo, se divide en tres partes. La primera parte, que va del versículo 1 al versículo 5, donde encontramos una descripción de lo que será la alabanza celestial por la destrucción de la gran ramera. Primero se destaca el juicio de la gran ramera. En segundo lugar, viene la alabanza celestial por las bodas del Cordero, de los versículos 6 al 10. Y la parte final, a partir del versículo 11 hasta el 21, una descripción muy completa de lo que será la venida en gloria
del Mesías, cual Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera parte, que tiene que ver con la alabanza celestial por la destrucción de la gran ramera, dice así los primeros los primeros tres versículos. Versículo 1, dice el apóstol Juan: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Hasta ahí la lectura en la palabra de Dios. Hay un gran regocijo en la corte celestial de parte de una gran multitud que a gran voz exclama: Aleluya. Saben que esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra aleluya. Es una palabra muy mal usada en círculos religiosos. La palabra aleluya aquí es una exclamación y significa: alabad a Jehová, alabad al Señor. Es una invitación para alabar a Dios. Aparece en esta porción 3 veces. En el versículo 1, la primera vez. En el versículo 3, la segunda vez. Y al final del 4, la tercera vez. ¿Por qué estos aleluyas? ¿Por qué esta invitación para que en el cielo se alabe a Dios? Porque dice: porque sus juicios, los juicios de Dios, son justos y verdaderos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y Dios ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Satanás, en su deseo de imitar a Dios, la pregunta, ¿quién es la gran ramera? ¿A quién se le llama en el Apocalipsis la gran ramera? Bueno, Satanás, en su deseo de imitar a Dios, en el período de la tribulación, aquí en la tierra, desaparecida la iglesia, ofrecerá al mundo un Mesías falso, el anticristo, y una iglesia falsa que se llama la Gran Ramera. La Gran Ramera es la iglesia falsa producida por Satanás, que está destinada a la perdición eterna. Mientras que, como contraste, la iglesia verdadera, la esposa del Cordero, es el resultado de la obra divina de la salvación y está destinada a la gloria eterna. Cuando la iglesia sea quitada, cuando la iglesia ya no esté obrando aquí en el mundo,
las religiones que queden, las congregaciones que queden, de distintas denominaciones, de diferentes creencias, se confederarán. Aquí se producirá lo que se llama la confederación de todas las religiones, de todas las denominaciones. Será la obra de Satanás, el gran concilio ecuménico, dando origen a esta iglesia falsa que la Biblia, el mismo Dios, llama la gran ramera, sobre todo por el adulterio espiritual, adorando ídolos falsos, rechazando al Dios de las Escrituras. Y luego viene, en segundo lugar, la alabanza celestial por las bodas del Cordero. Interesante que Dios comienza juzgando a la gran ramera y luego viene la realización de las bodas del Cordero. Leamos los versículos 6 y 7. El apóstol Juan continúa diciendo, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Aquí está el cuarto aleluya. Alabad a Jehová, alabad al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por fin ha llegado este acontecimiento que el cielo ha esperado por tan largo tiempo y que finalmente llega a su realización. Han llegado. Aleluya. Alabad al Señor. Gocémonos. Alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay gran regocijo en la corte celestial porque ha llegado el acontecimiento más esperado en el cielo, la consumación del gran propósito divino en la salvación de los pecadores. ¿Cuál es este gran propósito? Esto también hay que tenerlo bien claro. El gran propósito en la salvación de los pecadores, dar a su hijo una esposa. Esto es lo que Dios quiere. Para ello planeó el maravilloso plan de la salvación. ¿Para qué? ¿Para qué la salvación de los pecadores en esta época de la gracia? Para dar a su hijo una esposa que fuese para él ayuda y compañera idónea para señorear sobre todo el universo redimido. Veamos ese texto en Apocalipsis capítulo 5, ya que tenemos la Biblia abierta en Apocalipsis. En Apocalipsis el capítulo 5, en el versículo 10, dice en este cántico nuevo, en el cántico nuevo que se le tributa al Señor en el cielo, dice el 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. Aquí se está hablando de la iglesia. Reinaremos sobre la tierra. Primero el Señor reinará con su esposa la iglesia en la tierra, en el reino milenial, y luego en toda la nueva creación por la eternidad. Esto se destaca
Al final del libro, capítulo 22, vamos al capítulo 22, el versículo 5. Aquí hay una descripción del estado eterno y dice que no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mientras que en el capítulo 5 se habla del reinado del Señor con su esposa en la tierra, acá al final se habla del reinado del Señor con la iglesia, su esposa, por los siglos de los siglos. El tribunal de Cristo es la preparación necesaria para ello. Todo quedará arreglado allí, de manera que ninguna duda o sombra empañará la eterna felicidad de Cristo y su esposa. Es posible que en el primer encuentro algún creyente se aleje del Señor avergonzado, como dice Primera Juan en el capítulo 2, en el versículo 28. Hay una exhortación allí del apóstol Juan. Estoy buscando el texto para leerlo. Primera de Juan 2:28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Puede darse el caso de un creyente que cuando venga el Señor no esté viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Es un creyente, pero está deshonrando su nombre. Cuando el Señor venga, este creyente, cuando la iglesia suba al encuentro del Señor, este creyente y algunos otros más, en lugar de acercarse, de dar un paso adelante para caer de rodillas ante el Señor, estos creyentes se retirarán, se alejarán avergonzados. Pero ¿hasta cuándo durará esta vergüenza, este alejamiento? Hasta cuando el Señor arregle cuentas con ellos en su tribunal. Porque el Señor, cual esposo, se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, como dice Efesios capítulo 5. Esto nos afectará a todos los creyentes. A cada creyente el Señor se lo presentará a sí mismo como un creyente glorioso, transformado, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Esta verdad vale para el creyente, para todo creyente en lo individual, como para la iglesia en lo colectivo. Repito, si algún creyente, por encontrarse en una manera que no agrada al Señor cuando Él venga, ese creyente en primera instancia se alejará del Señor avergonzado, pero luego en el tribunal de Cristo todo quedará arreglado, de manera que a partir de allí ninguna duda o sombra empañará la eterna felicidad de cada creyente en lo individual y de la esposa en lo colectivo, en la presencia del Señor, y esto para siempre. Qué consuelo, qué esperanza estas verdades que la palabra de Dios revela con tanta claridad. Nunca el Señor echará de su presencia a algún creyente. Nunca el Señor, luego del tribunal, llamará a un creyente para reprocharle por algo malo que hizo aquí en la tierra. Eso no ocurrirá jamás. Hay dos grandes propósitos en el plan divino de la salvación. Primero, dar al Hijo de Dios una esposa, ayuda idónea para señorear con ella sobre toda la creación.
Ese es el primer propósito. Así como cuando Dios creó a Eva surgida del costado de Adán, para entregársela como compañera y ayuda idónea. Y el segundo propósito del plan de la salvación es de parte de Dios, esto es lo que Dios quiere, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Para qué? Para que el unigénito Hijo de Dios sea el primogénito, el principal, el preeminente entre muchos hermanos. Los creyentes no solamente formamos parte de la esposa del Señor, también somos los hijos de Dios. Cada creyente, por el nuevo nacimiento, ha sido constituido en un hijo, una hija de Dios. Y esto para siempre. ¿Por qué? Porque Dios desea tener en su presencia a muchos hijos similares, semejantes, que se parezcan al Hijo de su amor. El Señor seguirá siendo el unigénito, único, incomparable, y nosotros sus criaturas, aunque transformados a su semejanza, habrá una gran distancia entre Él y nosotros, porque Él es el Dios creador y nosotros criaturas de su mano. En el versículo 8 de Apocalipsis 19, volvamos a Apocalipsis 19, dice que su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. En estas dos frases, se ha preparado, la esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido, apreciamos el equilibrio que existe entre lo que es la obra de Dios y la obra humana. Su preparación tiene que ver con la salvación obtenida por la muerte del Señor en la cruz. Si la esposa, la iglesia, está preparada, es porque sus pecados han sido limpiados, porque está en la presencia del Señor irreprensible y sin mancha. Y esto como resultado de la muerte del Señor en la cruz. Mientras que su vestido de bodas tiene que ver con sus buenas obras. Para la iglesia hay dos vestiduras. Primero, las vestiduras de salvación obtenidas por los creyentes cuando nos convertimos al Señor. En Isaías 61, el profeta enseña que todo creyente ha sido vestido por Dios con un manto de justicia. Segundo, el traje de novia. Esa es la otra vestidura. Y el traje de novia de la esposa está siendo tejido por el Espíritu Santo con las buenas obras de los creyentes. Los materiales, los materiales que el Espíritu Santo está usando para la confección del traje de novia de la iglesia son las obras buenas de los creyentes que han sido hechas desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. En el versículo 9 dice Juan, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es la cuarta bienaventuranza. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. En una serie de 7
la que está en medio, la número 4, se destaca por algo especial. Y lo destacable aquí es esta bienaventuranza para todos aquellos que serán llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay que distinguir, atención a esto, hay que distinguir tres cosas. Primero, la esposa. ¿Quién será la esposa? Segundo, los invitados. ¿Quiénes serán los invitados? Y tercero, los espectadores. Ya sabemos quién será la esposa, la iglesia, por supuesto. ¿Y quiénes serán los invitados? ¿Y quiénes serán los espectadores? Obviamente la esposa, la iglesia no es la invitada, porque la iglesia participa como la esposa. Los invitados serán los salvados del Antiguo Testamento, que participarán en la cena de las bodas del Cordero con cuerpos glorificados. Y también los invitados serán los salvados de Israel y las naciones gentiles, que serán salvos durante el período de la gran tribulación. En el milenio, en el reino milenial, porque esto tiene que ver con el milenio, habrán dos clases de santos, aparte de la iglesia. Estarán los salvados del Antiguo Testamento, que entrarán al milenio con cuerpos glorificados, y los salvados de Israel y las naciones gentiles, que entrarán con sus cuerpos tal como los tenemos nosotros. Y los espectadores, obviamente los espectadores serán los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo serán los espectadores tanto en relación con las bodas arriba en el cielo como en relación con la cena de las bodas aquí en la tierra. Recordemos que la Biblia enseña que los ángeles, aunque nosotros no les veamos, cada vez que los creyentes se reúnen como iglesia, ahora mismo, aunque estemos en forma virtual, los ángeles observan las reuniones de los santos y Dios le enseña a los ángeles por medio de su iglesia. Bueno, las bodas, la cena y la fiesta son del Cordero. Él ocupará el lugar preeminente, siendo la principal atracción aquí en la tierra. Cuando se realiza una boda, ¿quién es la atracción? ¿A quién todos quieren ver y admirar? A la novia. Ella es la atracción. Cuando la novia entra, todos los invitados se ponen de pie para mirarla. Pero arriba en el cielo, la novia no será la principal atracción, sino el Señor. El padre da la fiesta a su hijo. ¿Quién ocupará el sitial de honor? No importa de qué se trate, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, siempre el Señor Jesucristo ocupa el lugar principal, el lugar de en medio, el lugar de la preeminencia. Hay que distinguir entre las bodas y la cena de las bodas. Son dos acontecimientos diferentes. Las bodas ocurrirán en el cielo, luego del rapto de la iglesia. La cena de las bodas ocurrirá en la tierra. Es un evento al que será invitado Israel al comienzo del milenio. En Mateo 25, vamos a Mateo 25,
Porque aquí en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, vemos a Israel, a Israel en la tierra al comienzo del milenio, esperando el regreso del esposo. Es muy conocida esta parábola, Mateo 25, el versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Estas 10 vírgenes no representan a la iglesia, representan a Israel, que está esperando que el esposo descienda del cielo luego de sus bodas. Y dice el versículo 2 que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No todos los israelitas, por ser israelitas, serán salvos. Solamente el remanente será salvo. Ya sabemos que a 5 de ellas les faltó aceite, figura del Espíritu Santo, versículo 10, y van a comprar, y dice el 10, pero mientras ellas iban a comprar, las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite, mientras ellas van a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Solamente los salvados de Israel entrarán a la cena de las bodas del Cordero aquí en la tierra. Así es que Israel estará esperando que el esposo venga de las bodas en el cielo para participar con él en su cena, ocasión en que el esposo presentará a su esposa a sus amigos. Recordemos que Juan el Bautista dijo que él no era la esposa, sino que él era amigo del esposo. Juan el Bautista no pertenece a la iglesia. Juan el Bautista pertenece a los salvados de Israel del Antiguo Testamento. Y los salvados de Israel del Antiguo Testamento forman parte de los amigos del esposo que serán invitados a la cena de las bodas aquí en la tierra. Ahora, en Apocalipsis 19, mire lo que dice Juan en el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tan contento estaba Juan, el apóstol Juan, por estas revelaciones tan maravillosas, tan preciosas, que se postra a los pies del ángel, el ángel que le está revelando estas verdades, y se postra a sus pies para adorarle, pero el ángel lo detiene y le dice: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, soy un siervo de Dios como lo eres tú. Adora a Dios. Solamente a Dios el hombre debe adorar. Solamente ante Dios el hombre debe doblar su rodilla. Y agrega algo importante el ángel aquí. Dice: porque el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa esto? Significa que el propósito de la profecía, el gran propósito de la profecía, es dar testimonio de la persona y obra del Señor Jesús. Como el mismo Señor dice en Juan 5, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las profecías dan testimonio del Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra está llena del Señor. Él es el alfa y la omega de la revelación
divina. Entonces, de acuerdo a estas verdades, se interpreta mal la profecía cuando no se aprecia la preeminencia de la persona del Señor en toda ella. Y los que enseñan la palabra, los que ministramos la palabra, tenemos que tener cuidado con esto. Enseñamos mal la palabra si en el mensaje que se está dando no se destaca, los oyentes no aprecian la preeminencia del Señor en la enseñanza. ¿Cuál fue la primera profecía? En el huerto del Edén, en Génesis, el capítulo 3, cuando Dios le dice a Eva, tan pronto cayó en pecado, esta primera profecía tan evangelística. La voy a leer para no equivocarme. Cuando el Señor le dice, y pondré enemistad, está hablando con la serpiente, con Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, el Señor Jesús, el Salvador, esta te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, el diablo, tú le herirás en el calcañar. La primera profecía señala a Cristo y su muerte en la cruz, derrotando al gran enemigo Satanás. Y la última profecía la encontramos en el capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, es el Señor, el que está profetizando al cierre del canon de las Escrituras. Y él dice, ciertamente vengo en breve. Es una profecía que pronto se cumplirá. Y nosotros los creyentes, la iglesia toda, responde con un fuerte amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así es que ahí hay una escena que muestra lo que podría ser la mesa ya preparada para los invitados para que participen aquí en la tierra al comienzo del milenio en la cena de las bodas del Cordero, siendo el Señor el personaje principal y la iglesia que estará a su lado, su esposa para siempre. Donde esté el esposo, estará la esposa. Y a donde vaya el esposo, irá la esposa. Algunos piensan, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? ¿Acaso estaremos para toda la eternidad, durante toda la eternidad, sentados tocando el arpa? En lo absoluto. Claro que habrá mucha adoración, habrá mucha alabanza, mucha gratitud para con el Señor. Pero el Señor, siendo el Dios creador, nos llevará a conocer las maravillas de su creación. Si un esposo aquí en la tierra saca a su esposa de paseo, de viaje, de vacaciones, para llevarla para que conozca otra ciudad, otro país, etcétera, etcétera, ¿haría menos el Señor con su esposa para mostrarle las maravillas de su grandiosa e infinita creación? Tendremos mucho que hacer acompañando a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Después, en este mismo capítulo, hay una descripción muy completa, la más completa de lo que será la venida en gloria del Mesías, en la parte final del capítulo 19. Estamos en Apocalipsis 19. La mayor parte del capítulo, desde el versículo 11, se utiliza para describir lo que será la venida en gloria del Mesías Rey. Leamos versículo 11. Dice el apóstol Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Qué maravilla! El cielo se abre. ¿Para qué? Para que descienda del cielo glorioso y majestuoso el Señor montado en un caballo blanco. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, qué título más glorioso. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Qué tremenda diferencia con respecto al Señor cuando pasó por este mundo manso y humilde, cuando entró a la ciudad de Jerusalén, lo hizo sobre un pollino, símbolo de humildad, pero ahora desciende majestuoso, glorioso, en un caballo blanco. Y aquí hay varios nombres que se usan, más bien varios títulos. A propósito de esto, ¿cuántos nombres tiene el Señor? Hay que saber que el Señor tiene un único y solo nombre, su nombre dulce, amado, incomparable, Jesús, pero tiene múltiples títulos. ¿Sabes cuántos títulos los eruditos en el conocimiento de la Biblia han contabilizado del Señor? Nada menos que 365 títulos, sumando los títulos que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la Biblia entera, hay 365 títulos del Señor. Pero reitero, Él tiene un único y solo nombre, su dulce, amado, incomparable nombre Jesús. Y aquí hay varios títulos. Está el título de fiel, verdadero. Está el título el Verbo de Dios. Y también el título el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay un nombre escrito, dice, y tenía un nombre escrito en el versículo 12 al final, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este título que nadie conoce, solo el Señor, solo Dios el Padre conoce, nos enseña que nunca llegaremos a un punto en que vamos a decir, ya lo sabemos todo, no tenemos nada más que aprender de Él, porque pasaremos toda nuestra vida aquí en la tierra aprendiendo de Él y estaremos toda la eternidad aprendiendo cada vez más y más de Él. Y nunca llegaremos a conocerle al 100%. Y este nombre escrito, que ninguno conocía sino Él mismo, nos enseña esta gran verdad. Hay un gran contraste entre lo que tenemos en el capítulo 4 de Apocalipsis y aquí en el capítulo 19. En el capítulo 4, veamos el capítulo 4, retrocedamos un poco para apreciarlo bien. Capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Juan: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice Juan, y al instante, diríamos nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono
uno sentado. Aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis, el cielo se abre. ¿Y se abre para qué? Para que la iglesia entre a la presencia de Dios. Aquí tenemos el rapto, el arrebatamiento de Juan. Juan está en la isla de Patmos. El cielo se abre y Juan oye una voz desde el cielo. Es la voz del Señor, como de trompeta, que le ordena diciendo, sube acá. Y dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. En el arrebatamiento de Juan encontramos en figura el arrebatamiento de la iglesia. Aquí Juan representa a la iglesia. Y así como el Señor en el cielo, desde el cielo le ordena a Juan diciendo, sube acá, así también ocurrirá en el arrebatamiento. El Señor desde el cielo llamará a su iglesia diciéndole, sube acá. Y al instante, de inmediato, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en la presencia del Señor. Mientras que acá, en el capítulo 19, como dice el versículo 11, Juan dice, entonces vi el cielo abierto. Acá el cielo se abre para que descienda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son capítulos que se complementan. Repito, en el capítulo 4, el cielo se abre para que la iglesia entre al cielo, mientras que acá el cielo se abre para que el Señor descienda a la tierra. Cuando el Señor descienda a la tierra, sus pies se posarán en el monte de los olivos, el mismo lugar desde el cual los discípulos le vieron subir al cielo. Otro gran contraste hay otro gran contraste en relación con su primera venida, cuando el Señor entró en Jerusalén, manso y humilde sobre un pollino. Ahí tenemos una imagen que muestra la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. En cumplimiento de la profecía de Zacarías, el Señor entró manso y humilde sobre un pollino. La profecía decía, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde montado sobre un pollino. Pero acá, en Apocalipsis 19, Juan contempla el cielo abierto y el rey, el Señor que desciende montado sobre un caballo blanco y viene coronado con las diademas del dominio universal. Miremos el capítulo, perdón, aquí en Apocalipsis 19, en el versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Viene coronado con las diademas del dominio universal. El que fue coronado con espinas de parte de los hombres aquí en la tierra, ahora viene coronado por Dios con las diademas del dominio universal. Y dice, versículo 14, mire lo que dice el 14, dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mientras que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, Él viene solo, viene cual esposo en busca de su esposa. Aquí el Señor no vendrá solo, viene acompañado de los ejércitos celestiales
vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Resplandeciente. ¿Quiénes son los que acompañarán al Señor en su venida en gloria? Será la iglesia que en las bodas del Cordero se ha vestido de este lino finísimo, blanco, limpio y resplandeciente. Así que cuando el Señor venga cual Rey de Reyes, vendrá acompañado de su iglesia, y también la Biblia enseña que vendrá acompañado de sus ángeles. Los ejércitos celestiales de igual manera le acompañarán. Y esto ocurrirá después de la destrucción de la gran ramera. Ahí ese incendio, aquí estas ciudades destruidas, nos enseñan que la venida en gloria del Señor ocurrirá después del juicio de la gran ramera que encontramos en el capítulo 18. Miremos el capítulo 18 y dice en el versículo en el versículo 9, Apocalipsis 18, 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, con la gran ramera, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. ¿Cuándo? Cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Versículo 19. Y echarán polvo sobre ella, sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Así es que aquí en la tierra ya habrá ocurrido el juicio de la gran ramera. Babilonia, la gran ciudad, habrá sido destruida y la gran ramera habrá sido quemada. Luego de ello, el Señor desciende de esta manera. Y también, como veremos seguramente en la próxima reunión, el Señor, descendiendo en gloria y majestad, pondrá término a la destrucción, perdón, pondrá término a la batalla de Armagedón. Así que aquí tenemos la descripción más completa de la venida del Señor. Viene montado sobre un caballo blanco. Su nombre es fiel y verdadero. Viene para juzgar y pelear con justicia. Sus ojos, dice Juan, son como llama de fuego que todo lo penetra. Nada se puede ocultar de su mirada. Viene coronado con las diademas del dominio universal y con un nombre escrito conocido solo por él. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque el otro tema es un tema diferente. Destacar nada más para terminar antes de la oración lo que dice en el versículo 13. En el 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esta no es la sangre de su cruz. Esta es la sangre de sus enemigos, porque acaba de pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y destacar el nombre. Su nombre es el Verbo de Dios. Este título del Señor como Verbo le destaca como el agente, el ejecutivo de la deidad. Nosotros sabemos, se nos enseñó en la escuela, que el verbo es la acción realizada por el sujeto. Y Cristo es el verbo de Dios porque todo lo que Dios realiza lo hace por medio del verbo, el agente, el ejecutivo de Dios. Por ejemplo, cuando Dios quiso crear el universo, ¿por medio de quién lo hizo? Por el verbo, el Señor Jesucristo.
cuando Dios quiso revelarse a los hombres, ¿por quién lo hizo? Por el Verbo, el Señor Jesucristo, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para conocer al Padre, para conocer a Dios, solo podemos hacerlo a través del Hijo, el Verbo. Y cuando Dios quiso salvar al pecador, lo hizo por medio del Verbo. Él vino a la tierra, tomó forma humana, entregó su vida allí en la cruz. Y cuando Dios quiera destruir a sus enemigos y establecer su reino en la tierra y por la eternidad, ¿por medio de quién lo hará? Por el Verbo, el agente, el ejecutivo de Dios. Y finalmente, cuando Dios, cuando Dios quiera juzgar a la humanidad, ¿por medio de quién lo hará? ¿Quién será el juez? El Verbo, el Señor Jesucristo, ya sea de los creyentes en su tribunal o de los incrédulos en el juicio del gran trono blanco. Demos gracias a nuestro Padre Celestial por estas grandes verdades reveladas en la palabra de Dios para nuestro bien. Te agradecemos, nuestro Padre Celestial, porque te has dignado dejarnos este libro precioso, la, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, tu palabra que vive y permanece para siempre. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la palabra del Dios nuestro que vive y permanece para siempre. Y todo está revelado para nuestro bien. Está revelado el plan de la salvación. Está revelado para qué ese plan. Está revelado, como hemos estado estudiando estos días martes, lo que ocurrirá con la iglesia luego de su arrebatamiento, todo lo que ocurrirá con nosotros en el tribunal de Cristo y todo lo que ocurrirá no solamente en las bodas del Cordero en el cielo, sino también lo que serán la cena de las bodas aquí en la tierra, la fiesta que el Padre dará a su Hijo. Cómo la iglesia será la esposa, cómo Israel, las naciones salvadas, los santos de la antigüedad serán los invitados, y cómo los ángeles serán los espectadores que estarán regocijados viendo el cumplimiento del plan magnífico de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos por ello. No tenemos que inventar nada, todo está revelado. A nosotros solo nos corresponde estudiar tu palabra y enseñarla tal como está escrito. Bendice tu palabra a cada uno de nosotros, bendice a los ausentes, a los que en esta noche no pudieron conectarse y que tengamos un descanso, un buen reposo, un descanso tranquilo en los brazos de nuestro amado Señor y Salvador. En su nombre, santo y precioso. Amén.